Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan interesante, Hechos de los Apóstoles, acciones, ¿verdad?, del cristiano, es decir, aquel que es seguidor de Jesucristo, por eso Hechos de los Apóstoles. Apóstol también en griego significa el que es enviado, el enviado por Jesús, el enviado por la buena noticia, el enviado por Dios a anunciar la buena noticia. Y entonces, hoy nosotros queremos reflexionar y mirar un poquitito más el capítulo 9. Comienza en el versículo 26 hasta el versículo 31. Pablo llega hasta Jerusalén. Pablo está con los cristianos de Jerusalén y sobre todo aquí también nos damos cuenta que todos le temen a Pablo, es decir, los cristianos principalmente. Pablo había partido de Jerusalén, va hacia Damasco, se convierte, queda en Damasco, trabaja en Damasco. Ahora él está dando frutos, ¿verdad?, de esa conversión. Él mismo comienza a fundar sus comunidades, comienza a estar, pero ya es perseguido también él por los propios judíos. Eso nosotros lo encontramos desde el versículo 23 de este capítulo 9. Al cabo de un tiempo los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida, porque él predicaba en la sinagoga, nos dice en el versículo 21, todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían, ¿no es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén? Perseguía ya en Jerusalén a los que invocaban este nombre y que vino aquí para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes. Entonces ya en Jerusalén él estaba persiguiendo, va a Damasco, ahí se convierte, cambia la situación. En Damasco no llega entonces a perseguir a nadie, pero ahora está queriendo volver a Jerusalén. Pero vamos a ver un poco lo que nos dice el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trató de unirse a los discípulos. Imagínense, él está llegando después de un cierto tiempo que estuvo ausente, fue perseguidor ahí mismo en Jerusalén. Se convirtió, comenzó a formar sus comunidades, a frecuentar en Damasco. De cierta manera, él ya llegó a entrar en la comunidad que pertenece, ¿verdad?, a la comunidad que pertenece a los cristianos. Pero ¿cuál va a ser el problema después? El problema va a ser que él aquí se encuentra con los otros judíos que no le aceptan absolutamente, no le están aceptando entonces a Pablo. Y entonces Pablo, cuando viene a Jerusalén, de cierta manera, en Bodipara de Damasco,
Lo tienen que bajar, dice, lo tienen que bajar con un canasto desde el muro a la noche para que nadie le vea. Imagínense, son sus discípulos. Y entonces cuando llega a Jerusalén trata de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Este es el problema de Pablo, este es el problema de Pablo. Ya en el versículo anterior, 16, yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre, dice el Señor cuando le habla a Ananías. Cuando Ananías no le quiere tampoco, él mismo ya comienza a rechazarle, pero Señor, tú le quieres poner, ¿cómo yo voy a ir junto a Pablo? Este que estuvo persiguiendo a los cristianos allá en Jerusalén y ahora viene. ¿Cómo yo voy a saber si no viene simplemente para tomar nombres, datos, conocer quiénes son los cristianos, después perseguirnos, matarnos, llevarnos, encarcelarnos, etc.? Y aquí ya vemos, entonces cuando él llega a Jerusalén, él trata, ¿verdad?, de unirse, porque él viene con entusiasmo. Piensa que todo va a ser fácil, piensa que todo el mundo está enterado, pero parece que no todos, ¿verdad? Pero todos, y aquí te dice luego todos, no dice unos cuantos nomás, todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía el número, asistida por el Espíritu Santo. Qué interesante, qué bueno. Aquí hay una síntesis maravillosa que estamos encontrando en esta narración, desde el versículo 26 hasta el 31. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan
completo estás y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este tiempo de Pascua, resurrección. Ñañacapuara, mombriña mañana, ñajenduba, esa papeña yara lleva, ñandemocrinja, esa papeña yara lleva, ome eña de la ñicotemea para que podamos construir el reino de salvación, el reino de Dios. Leemos en el día de hoy Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 1 al 2. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5.000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los senadores y los letrados, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro y los demás, que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y senadores, escúchenme, porque hemos hecho un favor a un enfermo. Nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Pues quede bien claro
a todos ustedes y a todo Israel, que ha sido en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Qué lindo, queridos hermanos. ¿Se acuerdan que Pedro tenía tanto miedo? Le han negado a Cristo antes que cante 3 veces. Ella negata antes que cante el gallo 3 veces mandé. Ereicotare negajina lleva. Sin embargo, aquí después de la fuerza del Espíritu Santo lleva alter Christi, otros Cristos, así como Cristo, que fue capaz de entregar su propia vida hasta la última gotita de su sangre por la salvación y la redención del mundo. En lo que nosotros somos alter Christi, evidentemente que también nosotros tenemos que ser capaces de entregarnos, de donarnos, de ser generosos, queridos hermanos, con nuestra iglesia, con nuestro grupo, con nuestra humanidad, para poder resucitar primero nosotros y hacer resucitar también a nuestra nación, a nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Estamos iniciando nuestro estudio bíblico sobre estos versículos 26 al 31 del capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, trata de unirse a los discípulos. Entonces, aquí trata de juntarse, ¿verdad?, con los discípulos que están en Jerusalén, pero dice que todos le tenían miedo. Parece extraño que los cristianos de Jerusalén sospecharon tanto de Saulo aún 3 años después de su conversión. 3 años después de su conversión. Entonces él está volviendo hacia Jerusalén. Pero claro, la experiencia, ¿cuál fue? La experiencia es que Pablo comenzó a perseguir a los cristianos estando en Jerusalén. Quizás ellos piensan que Saulo era parte de un complot también elaborado, un complot de persecución, como puede suceder. Un infiltrado, diríamos nosotros. Hoy, ¿qué lleva? Bella Becuera, o Hindú, o Jesá, o Anotabaité, o fotografía, y allá la gente lleva hoy Cuabaité. Y tal vez se preguntaban por qué se había ido solo por un tiempo a Arabia, ¿verdad? ¿Por qué se va él a Arabia? Se va solo. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? O, igual de probable, también estaban renuente a aceptar una conversión tan dramática sin verla con sus propios ojos. Esto también nos llama la atención, ¿verdad? Porque la conversión de Pablo es una cosa insólita por una parte, y es una cosa así como nos narra, pero en todas partes se narra, tanto él mismo cuando habla de sí mismo en las cartas, la conversión que él tiene, ¿verdad? Uno piensa, ¿verdad?, y dice, ¿cómo es que se realiza esta conversión de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué significa esa luz? ¿Qué significa esa presencia? ¿Qué significa ese escatón, esa irrupción de Dios en la vida del Pablo? En realidad, así por lo menos como yo reflexiono y entiendo desde una exégesis, ¿verdad?, de lo que nos presenta la palabra de Dios. A Pablo lo que le toca es la perseverancia de los cristianos y la convicción, la vida de convicción que llevan estos cristianos. Porque fíjense que Pablo pide cartas para ir contra los cristianos, para mandarlos a encarcelar, para mandarlos matar. Y se van, y ahora ya va hacia Damasco, ¿verdad? O sea, él está persiguiendo, está con todo furor. Nosotros hablamos en una oportunidad también de lo que es el celo, de lo que él siente, el celo por el judaísmo, por defender el judaísmo. Que era una cosa, evidentemente, que nos hace entender que él era una persona que buscaba verdaderamente a Dios. Solamente que estaba buscando de una manera errónea, equivocada. Apenas hay problema. Y entonces en esa búsqueda desesperada también, él sigue, insiste y va y procura, pero se da cuenta que los cristianos también, por otra parte, son perseverantes. Y sobre todo porque tienen una vida así, tan de convicción en lo que están viviendo y en lo que están anunciando y en lo que están predicando. Ven, sienten y entienden que esta es la manifestación de Dios, y como Dios
ha cumplido con sus promesas en la persona de Jesús. Y por eso siempre todo después gira y dice que aquí se le presenta a la predicación tanto de Pablo como a la predicación de los otros apóstoles, que ellos predican que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Y si presentan y dicen que Jesús es el Mesías, es la convicción máxima que puede existir, porque están diciendo nada más y nada menos que todo lo que ha sido prometido por Dios durante tanto tiempo en el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación, ahora se realiza con la presencia de Jesús de Nazaret, con su pasión, muerte y resurrección. Y esta es la gran convicción de la vida cristiana. Bueno, y esta es la convicción que Pablo está viendo. Contra esta convicción es la que Pablo está peleando. Pero se da cuenta que la fuerza de Dios es mucho más que la suya. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a
postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo
María, Reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme. Sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Pablo en Jerusalén, del 26 al 31. Decíamos que la desconfianza es grande, nadie le está aceptando a Pablo, que se fue a Damasco, 3 años, escucharon, saben que se había convertido, pero cuando vuelve no creían que también él fuera un verdadero discípulo. En este punto, algunas personas quizá le darían la espalda también a Jesucristo, ¿verdad? O sea, le darían, porque jamás se recibían, etcétera, etcétera, apenas se recibían, entonces ya cambiaste de religión, etcétera. Ese es famoso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en el fondo no estamos convencidos nosotros mismos detrás de quién estamos yendo, ¿verdad? O sea que este es otro elemento también fundamental de la enseñanza que Lucas nos está dejando a través de este capítulo 9, de esta narración que va del 26 al 31, ¿verdad? Porque Pablo también, sí, tenía razón, así como ustedes confían de mí, ustedes no me aceptan. Ahí que tú ya lleva, hay posibilidades. Me se va a ver ya cristiano guau, que esto, que aquello, cuando hace yo ave, ayeje a sevena, ustedes van a poseben, digamos, use agüero sapuca y se venían de yarañe, lleva. Hay cualquier aguante, lo que te ave, pe, na venduce, pe, da se recibir. Ahí está el problema. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros también estamos muy débiles. Estamos débiles, porque fracasamos. Y además, tenemos que saber que Pablo, en este caso, tenía que reconocer y tenía que saber. 3 años antes él estuvo persiguiendo a los cristianos, estuvo aprobando la muerte de Esteban. O sea, es como para decirlo, ¿quién sos vos ahora que querés venir? Yo sé, ahora en día lleva... a ver y que se hora si vos estuviste persiguiendo a los cristianos, si vos estuviste matando, aprobando la muerte de Esteban,
Y ahora querés venir aquí a imponerte. Esa ya puede ir a la parte del diablo a lleva. Bueno, y eso es lo que más o menos la comunidad, o sea, uno puede entender. Pero claro, algunas personas seguramente que le darían la espalda a Jesucristo así. Entonces Pablo podría decir directamente, renuncio. Pesé añanduacue, pesé ayacue, pesé ayacue, pesé ayapuacue, no vale más. Cuán ahí ayer retirayeta podría decir. Pero quiere decir, queridos amigos, que esta experiencia con Dios ha sido una experiencia muy, muy, muy profunda, muy grande para con Pablo. Por eso es que cuando él va narrando su misma experiencia, él después lo narra también en una de sus cartas. Aquí nosotros estamos leyendo en este capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles lo que a él le pasa, ¿verdad? Desde una narración así en tercera persona, lo que le sucede a Pablo. Pero cuando él narra a sí mismo lo que significó para él ese cambio y el tener que dejar todo, ¿verdad? El tener que cambiar chip y mentalidad de perseguidor ahora a ser perseguido. Primera persecución ya fue en Damasco, que tuvo que salir pitando y tuvo que salir también a la noche, escondido. Le tuvieron que bajar, dice, en un canasto, le metieron a la noche, lo bajaron por la muralla. Imagínense, todos son anécdotas así que ya es de película. ¿No? Imagínense cómo tuvo que él salir, porque dice que de día y de noche estaban ahí todo el día, 24 horas, sobre 7. Estaba la gente mirando y estaba atento. Es casi como que tenían guardias ahí para decir, bueno, pasó o no pasó, Pablo viene o no viene, Pablo sale o no sale por aquí, por estas puertas. Entonces, quizás nosotros muchas veces podríamos decir esta frase, yo he estado sirviendo al Señor por 3 años, predicando a Jesucristo, soportando intentos de asesinatos y amenazas de muerte. ¿Acaso no quieren aceptarme como cristiano? Este es el amor de Jesús, olvídenlo, podría haber dicho como muchas veces. Hay personas que dicen así, ¿verdad? Hay personas que lo dicen así. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo.
que te amo, Señor, hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 9, del versículo 26 hasta el 31. Estamos viendo en este versículo 26 principalmente que hay una desconfianza total, decíamos. Recién poníamos una frase como diciendo, ¿verdad? Yo que he trabajado, he soportado intentos de asesinato, yo que he predicado a Jesucristo, porque ella estuvo predicando en las sinagogas de Damasco, a los judíos ahí, entonces les predicaba y les decía que Jesús verdaderamente es el Mesías, imagínense. Pego la cara, pego la iñapetuares de guaina de la parte del cristianismo, ¿verdad? O sea, decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Con eso nosotros estamos diciendo que Dios ha cumplido con sus promesas que tenemos en el Antiguo Testamento. Y así entonces Él puede alegar a todas las situaciones de desgracia que ha pasado, intentos de asesinato, amenazas de muerte, que no podían ni salir de la ciudad, que le tenían prácticamente como una rata allí encerrado, que sus discípulos después le tengan que bajar por la muralla. Fíjense, si Pablo ya tiene discípulos, quiere decir que Pablo era una persona con mucha capacidad de convicción y sobre todo su testimonio, su vida, lo que él vivió en ese encuentro con Jesucristo. Y eso es lo que atraía, ¿verdad?, a las personas. Y ahora entonces él se podría hacer esa pregunta: ¿cómo? ¿Ustedes no me quieren aceptar como cristiano? Este es el amor que ustedes le tienen a Jesús, que no me quieren aceptar tampoco a mí. Y ahí viene la decisión: olvídenlo. Más o menos, ¿verdad? No. La experiencia de Pablo es una experiencia real, profunda, un encuentro personal con el Señor. Pero Saulo entonces tiene así un corazón lleno de amor por Jesús. Esto es lo que a Pablo le va a mantener en la perseverancia. Y eso es lo que nos pasa también cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios. Somos capaces, ¿verdad?, de soportar. Y Pablo mismo, ¿se acuerdan? Capítulo 13 de 1 Corintios. El amor soporta todo. El amor todo lo cree. El amor entonces es capaz, ¿verdad?, hasta el final de entregarse, de darse por los demás. Pablo entonces tiene un corazón fuerte. Pablo tiene un corazón lleno de Dios. Se ha dejado tocar verdaderamente por el amor de Dios. Sin duda le dolió mucho, ¿verdad? Y claro, a cualquiera le va a doler. Yo lleva a veña presentar, ya tengo cristianos, ya tengo seguidores de Jesucristo. Por eso es que después él también insiste mucho: ya no hay más judío, ya no hay más griego, ya no hay más pagano, ya no hay más gentiles, ¿verdad? Todos somos en Cristo, somos uno. Esta es una experiencia, se dan cuenta, que sale del corazón
de Pablo, es lo que él está viviendo y lo que él está proponiendo. Entonces, o mejor dicho, no como una propuesta suya, sino que es esa misma fuerza de Dios, esa experiencia que él tuvo con el Cristo, y como él comienza a desarrollarlo, a entenderlo, entonces ahora lo pone también aquí, al servicio de los demás. Y entonces, sin duda que le dolió a Pablo todo esto, pero entendió que los discípulos en Jerusalén recordaban a los cristianos que Saulo había matado y perseguido. Claro que ellos recuerdan a extraño Eramonio. Y todo con eso se te queda. Nadie se va a olvidar quién mandó perseguirlos, quién mandó encarcelarlos, quién mandó matarlos, ¿verdad? Y entonces, si a los discípulos en Jerusalén les faltó algo de amor, Saulo agregó un poco más de amor también para compensarlo. Tener que compensar. Ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? O sea, es una de las cosas más difíciles, pero eso es lo que encontramos aquí en este capítulo 9 que hemos iniciado, del versículo 26 al 31. Nosotros seguiremos reflexionando, procuraremos entender un poquitito más en nuestro estudio bíblico. Eva peñan de Yara, la mombe usea ñande, amba esa peñan de Yara, lleva hoy cual cañande, peñe eru vive. Cuánto significa también luchar, cuánto significa también, entre comillas, morir seguramente a nuestros propios egoísmos, cuando somos rechazados de cierta manera, lo que le pasa a Pablo. Pero Pablo también con justa razón por todo lo que había hecho. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.